te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo... Buenos días, familia de Amistad Potosina. Nos da mucho gusto poderles dar la bienvenida y alabar y aprender juntos de nuestro Dios. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bienvenidos. Buenos días, oremos. Hermano. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, en esta mañana, porque nos das la oportunidad de reunirnos como iglesia, como familia, con el propósito de alabar y bendecir tu nombre. Queremos entregarte nuestros corazones a ti, queremos alabarte con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que nos ayudes para tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, que podamos atesorarla en nuestros corazones y que podamos obedecerla. Te ruego también, Señor, por cada una de las personas que está conectada en esta mañana, que conforme a las necesidades de cada uno, Señor, tu Espíritu Santo pueda hacer una obra especial en cada uno de nosotros. De tal manera que podamos, en esta semana que comienza, ser una luz en medio de las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracia hay cuando paso por el fuego. A veces camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Tropezar en mi caminar, me levantaré, no persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa.
Muy buenos días, familia, ¿cómo están? Qué gusto poder verles aquí en la transmisión, aunque sea. Pronto sé que nos vamos a estar viendo. El tema de hoy en esta mañana, este domingo, es un tema muy bonito que quiero compartir con todos ustedes. Se llama La excelencia del conocimiento de Cristo. Y vamos a aprender hoy unas cosas, conceptos muy importantes, conceptos muy profundos acerca de la palabra de Dios y de quién es Jesús. Así es que acompáñenme, por favor, y vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, abre los oídos y ojos espirituales de toda la gente que nos está viendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues quiero explicar un poquito trasfondo de lo que voy a hablar, algunos versículos del apóstol Pablo. Las personas más propensas a desestabilizarse en sus vidas son las que más carecen de conocimiento. La Biblia dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿De qué? De conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto. Es necesario crecer en el conocimiento de Dios para que aprobemos las cosas que son excelentes, no nada más buenas. La capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo debe ser suficiente para elegir lo primero y rechazar lo último. Sin embargo, la versión más común de la Biblia nos habla no solamente de quién tiene capacidad para distinguir, sino de quién realmente ejerce esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjense bien. Vamos a ver la opinión de Pedro acerca de las cartas del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo, todo un doctor de la ley, era fariseo de fariseos, pero Pedro era un simple pescador. La gente lo reconocía como gente del vulgo y sin letras. No había estudiado, mas sin embargo, después él escribió también cartas y fue un patriarca del pueblo de Israel y de toda la iglesia en aquel tiempo. Entonces, vemos aquí la opinión de Pedro y acompáñenme por favor a 2 de Pedro 3:16. Voy a leer la NTV. Dice así: al tratar estos temas, las cartas del apóstol Pablo, en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Era una distorsión que hacía la gente. Y así como lo hacen en otras partes de la Escritura, esto resultará en su propia destrucción. Está hablando aquí el apóstol Pedro, que para él mismo se le hacía muy difícil entender las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tuvo una gran revelación. Él fue llevado al tercer cielo, etc. Hubo muchísimas cosas que Jesús le reveló. A él mismo le reveló el evangelio. Así es que él no fue seguidor, Pablo no fue seguidor de los discípulos, como los discípulos testigo ocular, sino que él fue... Él mismo cuenta que él fue como un abortivo, que él fue después de los discípulos, vino Jesús y ya sabemos la historia, que caminó a Damasco, lo tocó el Señor, tuvo un encontronazo con él y lo transformó, y él fue llamado para predicar el evangelio de Cristo y él se lo reveló de una manera sobrenatural. Entonces Pedro dice que era muy difícil entender las palabras del apóstol Pablo por estas causas. Pero vamos a profundizar un poco más acerca de las enseñanzas del apóstol Pablo. Son temas que me encantan, son temas de mis temas favoritos. Y antes quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 14. En la NTV dice así: el alimento sólido es para los que son maduros. Di conmigo, maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es madurez. Tener la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo y tomar una buena decisión. Eso es madurez. Y ahorita vamos a ver otra definición de lo que es madurez en un diccionario bíblico. Fíjese bien. Madurez es la persona madura, es aquella que vive en armonía consigo misma porque ha encontrado su lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación. O sea, es una armonía, ¿sí? Total. Con Dios, con el prójimo y con todas las cosas que nos rodean. Eso es ser maduro. Y vamos ahora sí
a las cartas del apóstol Pablo, en algunas nada más, porque hay mucho que decir, pero quisiera que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 14. Ahí vamos a ver algunos puntos muy importantes. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Muchos eruditos dicen que esta es la mano de Dios, los 5 ministerios es la mano de Dios. Bueno, versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique su iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Eso es lo que está haciendo hincapié. O sea, Dios le dio la responsabilidad a los pastores, profetas, evangelistas, maestros y también a los apóstoles les dio esa responsabilidad de hacer madurar y crecer al cuerpo de Cristo, darle esa responsabilidad de administrar todos esos dones en la iglesia, pero de nosotros, nuestra responsabilidad es que crezcamos y seamos hijos de Dios maduros. Entonces dice, para que el Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Wow. Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Ahorita voy a explicar un poquito más. No seremos arrastrados de un lado ni de otro, ni empujados a cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Por eso hay que leer la palabra. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Y ahorita yo te recomiendo que tú veas predicaciones. Ahorita que estamos viendo muchas prédicas en YouTube, en otras páginas, te recomiendo que veas predicadores de testimonio. Si tú puedes conocer, yo te puedo recomendar algunos también. Entonces, no veas cualquier persona, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina, ¿ok? Bien, versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Esa es la meta del apóstol Pablo. Él está tratando aquí de que tú y yo podamos entender que tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios, de profundizar en la palabra, en las enseñanzas de Cristo. Por eso dice que la madurez nos lleva a parecernos más y más a Cristo. Eso debe ser. Pregunta, ¿te estás pareciendo más a Jesús o te estás pareciendo más a la gente del mundo? Tú contéstale a Dios. ¿Me estoy pareciendo más a Cristo cada año que pasa? ¿Cada mes que pasa? ¿Mi intimidad con Cristo, con Jesús, es mejor cada vez? ¿Estoy imitando más a Jesús o al mundo? Es una muy buena pregunta. Bien, continúo. Dice, entonces, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está lleno y sano de amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nota, un cristiano maduro se distingue de un cristiano espiritual en el que este último, fíjate bien, otra vez lo voy a decir, un cristiano maduro se distingue de un pequeño espiritual en que este último es inestable y se puede influir fácilmente en él y desviar en toda materia de doctrina. Es decir, ¿qué es esto? Un pañal. ¿Y quién usa pañales? Los niños, los bebés. Dios nos está diciendo que si tú y yo queremos madurar, necesitamos dejar de ser niños inmaduros, ¿sí? Y tú y yo necesitamos crecer en Cristo Jesús. Así es que tú y yo necesitamos dejar atrás los pañales
y enfilarnos a lo que Cristo quiere, a la vida plena que Cristo quiere. La meta es Jesús, parecernos más y más a Él, vestirnos con esa santidad con Cristo y llegar al conocimiento tal de que podamos parecernos más y más a Él. Eso es madurez en Cristo Jesús. Que ya no bebamos lechita, que ya no te tengan que desmenuzar la palabra y te la dan así como un bebé o papilla, sino que tú mismo vayas a la palabra de Dios y leas y te alimentes de la palabra de Dios. Eso es madurez y eso es lo que Dios quiere para toda la iglesia. Dios no quiere que nos quedamos bebés. Es muy bonito un bebé, es precioso un bebé. A todos nos encantan los bebés y son bien chistosos y hacen muchas cosas, pero un bebé no es normal que se quede bebé. Tiene que ir pasando su tiempo cronológico, su edad cronológica para crecer, convertirse en un niño, después en un adolescente y después en un joven, y ese joven en un joven maduro y después de un joven maduro una persona adulta. Eso es lo que Dios quiere en lo espiritual también. Que dejemos de ser bebés y niños y nos convirtamos en adultos espirituales, maduros en Cristo Jesús. Amén. Bien, sigo. Otro de los pasajes que quiero estacionarme, muy importante y fascinante. Filipenses 3, del 7 al 10. Voy a leer la Reina Valera 60. Fíjese bien, dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, qué palabras tan profundas. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En otra versión dice estiércol. Y si te vas a la palabra basura, en el original griego es la palabra, un sinónimo de estiércol. Y ahorita voy a explicar por qué dice así, por qué el apóstol usó esta palabra peyorativa. Bueno, dice, lo tengo por basura o estiércol para ganar a Cristo. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Subraya eso ahorita también, y lo vamos a ver. Bien, fíjate bien. El primer término que quiero explicar es basura. Todo lo estimo por basura, o estiércol, que es un sinónimo. Ahí le va. Ciertamente no hay quien interprete al apóstol Pablo mejor que él mismo, pues nos declara su decisión de considerar como basura o estiércol todo aquello que en el pasado le podía representar ganancia, para buscar la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo no usa esta palabra estiércol solamente como un ejemplo más, sino que nos da a entender que la nueva administración de Dios ahora es alimentado por la verdad revelada de Cristo y no en las tradiciones de sus padres. Muchas veces tú y yo venimos con las tradiciones de nuestros padres. Nos enseñaron algo de Biblia, nos enseñaron ir a la iglesia, etcétera, tradicionalmente. Pero eso ya se quedó atrás. En la nueva administración de Cristo, que es la gracia, que es la salvación del Señor, tú y yo tenemos otro alimento, otro tipo de alimento. Ahí le va. Entonces, la cual fue bueno para su temporada anterior, el alimento anterior, lo que nuestros padres sembraron en nosotros de la palabra de Dios fue bueno, pero no para esta nueva administración de la gracia. Y tú y yo entramos aquí. Sabemos que el estiércol son los desechos que el organismo expulsa después de haber sido procesada la comida anterior, y en muchos casos es usado como abono, ¿sí? Todos sabemos eso. Bueno, en forma figurativa, fíjate bien, pon atención. Pablo nos insinúa que todo lo aprendido y experimentado en el judaísmo, en su vida pasada, antes de tener un encuentro con Cristo en Damasco,
Fue una comida pasada que lo alimentó en su vida anterior, ciertamente. Pero ahora es desechada por causa de que su organismo espiritual ha recibido una nueva dieta. Y él sabiamente lo ha utilizado como abono y ganancia para capitalizarlo en su asignación apostólica. Es decir, todo lo que él aprendió antes de tener ese encuentro con Cristo fue ganancia, estuvo bien, lo alimentó, le dio una base. Pero no era lo que Dios quería solamente. Dios quiere que tú y yo no nos conformemos con lo que hemos aprendido hasta ahorita de la palabra de Dios. Si tienes trasfondo cristiano, tienes otro trasfondo de otra religión, Dios quiere que tú sigas avanzando en el conocimiento de Dios, que tú profundices. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y que todo lo bueno que aprendimos en el pasado de la palabra de Dios, no de tradiciones, de la palabra de Dios, todo eso lo usemos como abono para que podamos crecer y podamos seguir adelante cimentados en Cristo Jesús. Amén. Continúo. Ahora, el otro término, ganar a Cristo. ¿Por qué decía el apóstol Pablo que todo eso lo estimaba por basura? Por ganar a Cristo. ¿Qué significa esto? Ahí le va. No significa simplemente tener a Cristo, ya que todo creyente, como tú y como yo, lo tiene desde el momento en que lo recibe como Señor y Salvador, ¿verdad que sí? Amén. Bien. Sino apropiarse a Cristo, hacerle de todo con Él y ser hallado en Él, como el ejemplo en que vive y se mueve hasta el punto de que no se pueda hallar Pablo más. Pone entre paréntesis, Luis. Ya no se halla Luis, ya no se halla, y pon entre paréntesis tu nombre. Ya no estás tú, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Entonces, ya no puede hallarse Pablo en ningún otro lugar, sino en Cristo. Eso es ganar a Cristo. Va más allá de solo tener a Cristo en tu corazón. Es una búsqueda insaciable, una búsqueda incansable, día con día, viendo su palabra, orando, adorándole, viendo su rostro cara a cara en una manera espiritual, con los ojos espirituales, viéndole a Él. Eso es lo que quiere, una relación más profunda con el Señor. Y eso nos va a ayudar el Espíritu Santo precioso. Bueno, el otro término que quiero explicar es este. Semejante a Él en su muerte. Ay, ay, ay. Qué fuerte es esto. Así es que abróchese el cinturón por lo que va a escuchar. La agonía de Getsemaní, quiere decir cuando Jesús estuvo orando, ¿se acuerdan? Ahí en el jardín de Getsemaní, estuvo orando y dice que fue tan intensa su oración que salían como gotas de sangre. Era una agonía, que él estaba muriendo en ese momento, emocionalmente, espiritualmente. Todavía en su cuerpo no estaba recibiendo ese dolor de la cruz, pero en ese momento había una agonía. Y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la agonía de Getsemaní, de la que le estoy hablando, no menos que la del Calvario, serán reproducidas por débilmente que sea en todo siervo fiel de Cristo. Es decir, en palabras más simples, toda tribulación, toda prueba, toda cosa adversa que pasemos tú y yo, eso va a producir en nosotros mayor fe, va a producir en nosotros una mejor relación más cercana con Cristo Jesús. Mire, las bendiciones, las promesas de Dios y las bendiciones a todos nos encantan, a todos nos gustan y todos queremos, ¿sí o no? Diga que sí. Bueno, ok. Pero cuando hay pruebas, no nos gustan. ¿Pero qué cree? La vida cristiana es, la madurez de la vida cristiana es a través de pasar las pruebas. Segunda de Corintios 4, 16, 18 dice así: por tanto, no desmayamos. Yo te digo hoy que me estás viendo, no desmayes, sigue adelante en Cristo Jesús. Antes, aunque en este hombre interior se va desgastando, el hombre
exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, que es lo que le estoy diciendo. Tenemos que padecer, tenemos que pasar tribulaciones, tenemos que pasar pruebas difíciles, sí, pero Cristo va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Así es que Dios te va a librar de lo que estás pasando. No importa qué estás pasando en este momento. Dios va a librar de toda aflicción en tu vida y de toda tribulación. Solamente tienes que estar firme en Cristo Jesús y pasar esa prueba para que alcances una mayor madurez, un mayor paso. ¿Por qué? Porque nuestra meta es Jesús. Amén. Seguimos. Entonces, fíjate bien, en todo este pasaje de Filipenses que acabamos de ver, dice, tenemos revelado los más profundos secretos de la experiencia cristiana del apóstol Pablo, que es a través de morir a nosotros mismos. Jesús mismo también dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Hay que morir a la carne, morir a nuestros pecados, a nuestra vida anterior y vivir ahora para Cristo. Así es que no es fácil. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es para los hombres y mujeres valientes. Esa es la vida cristiana. Así es que no es color de rosa. La vida cristiana cuesta, sí, cuesta mucho caminar en santidad, pero vale la pena, porque algún día le veremos cara a cara al Señor y le adoraremos y estaremos con Él por siempre, por toda la eternidad. ¿No te da gozo eso? Así es que resiste, tienes que seguir luchando, no desmayes en el nombre de Jesús. Anímate. Bien, concluyo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, lo que estamos pasando ahorita, todas estas pruebas son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, en el cielo, con los pies en la tierra. Amén. Ese es el cristianismo balanceado, es lo que Dios quiere de nosotros, una madurez en Jesús. ¿Y qué les parece si oramos? Vamos a orar. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí en esta transmisión y vamos a orarle al Señor de esta manera. Señor Jesús, hoy te pido perdón. Quiero, Señor, que tú perdones todos mis pecados, mi inmadurez, que fui como un niño, reaccioné como un niño inmaduro en muchas ocasiones en mi vida. Y eso trajo que lastimara a personas o a mí mismo. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones por esa inmadurez, que me perdones y quiero hoy, Señor, ser un hijo maduro. Quiero entrar y caminar en esa madurez. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame a no fluctuar, a no llevarme a con cualquier corriente de doctrina o viento de doctrina, sino estar firme en ti, en tu palabra. Y dile así: Señor, y no importa qué prueba esté en mi vida, yo te voy a buscar. Yo voy a estar, Señor, contigo y tú estarás conmigo, así lo prometiste. Y gracias, Padre, porque tú estás conmigo en todo momento, así lo prometiste. Todos los días, hasta el fin del mundo, estarás con nosotros. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues que Dios me los bendiga a todos. Fue un gusto estar aquí y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.